Hola, soy Nuria López Torres y soy fotógrafa documentalista, aunque también estoy especializada en retrato y dentro del retrato pues tenemos el autorretrato. Bueno, pues en este último reto del año de Proyecta 52 os voy a proponer que hagáis un autorretrato. Sé que el proyecto lo iniciasteis con un autorretrato y entonces yo creo que va a ser ideal que se cierre el ciclo pues con otro autorretrato. Habéis tenido todo un año para fotografiar diferentes situaciones en diferentes contextos y con técnicas diferentes. Entonces me parece interesante ver, bueno, pues cómo después de un año de práctica fotográfica abordáis un segundo autorretrato. Entonces lo que yo os propongo, el título que os lanzo para que os inspire y os ayude es Yo soy otro, es decir, yo soy otra persona. La idea es que os fotografiéis intentando pensar en ser otra persona diferente. Una persona que no tiene nada que ver con vosotros o una persona que os gustaría ser. Ahí os dejo vuestro criterio y vuestra elección, ¿no? Pero lo que sí que quiero es que sea algo, un autorretrato desde lo lúdico y lo divertido. Yo sé que hay muchas personas que al autorretrato le tienen un poquito de miedo, pues porque, bueno, claro, todos queremos salir guapos, estupendos, maravillosos en las fotos, y siempre pensamos en esta parte de que puede aparecer esta parte psicológica de que como que te estás desnudando. Lo que quiero es que sea divertido, que penséis en, pues eso, en retrataros de otra manera, siendo otra persona diferente, pero no tanto desde una perspectiva de introspección, de búsqueda, de análisis. No quiero esa parte tan seria, sino quiero una parte divertida y lúdica, que lo paséis bien. Realmente ya veréis cómo vais a disfrutar. Lo podéis hacer en interiores o lo podéis hacer en exteriores. Yo os aconsejo que lo hagáis más en interiores porque ahí vas a tener más libertad fotográfica, dijéramos, más que también como modelos, ¿no? Vais a poder posar mejor, hacer cambios, vais a estar más libres. En la calle vais a tener ojos que os estén observando. Por lo tanto, mi consejo es que lo hagáis en la casa, ¿no? O en un interior o en un local donde podéis hacerlo. El tema de la luz, bueno, como vamos a poder trabajar con trípode, pues no hay tanto problema el que no tengamos un equipo de iluminación correcto. Pues con luz continua perfectamente nos podemos ayudar también de, por ejemplo, ventanas, balcones, esa luz natural que nos entra de frente. Es estupenda, o sea, nos podemos poner frente a un gran ventanal y tenemos el trípode delante. Esa luz realmente va a ser suficiente. Claro, vamos a tener que trabajar con, a lo mejor, pues eso, con velocidades más lentas y son un poquito más altas, pero bueno, ningún problema. Con un disparador a distancia, si no lo tenéis, podéis comprar uno muy económico, por menos de 10 euros. Podéis comprar uno de esta marca, bueno, de marca no te fixis, que sea compatible con vuestra marca de la cámara, pero que os va a funcionar. Es elemental, pero no necesitáis más, ¿vale? Entonces, técnicamente es muy sencillo, o sea, es cuestión de que miremos la luz que tenemos en el entorno donde vamos a fotografiar y el enfoque no hay problema porque como tenemos el disparador, pues podemos utilizar el autofocus sin ningún problema. Y la idea es que experimentéis. Y que quizás al principio vais a estar un poquito como más fríos y os vais a autocensurar más, pero ya veréis que conforme vaya avanzando la sesión os lo vais a pasar bien. Si necesitáis ayudaros del tema del disfraz, de algún elemento que os ayude, oye, genial. De verdad que el planteamiento es hacer un autorretrato divertido, que os lo paséis vosotros bien y que consigáis una imagen original y divertida. Bueno, chicos, os animo a que experimentéis, probéis y probéis. No quiero que os preocupéis tanto por la cuestión técnica, porque realmente es cuestión de hacer unos cuantos disparos
para ajustar un poquito la luz, para que bueno, la foto no os quede ni muy quemada ni muy oscura, o sea, que tengáis una buena exposición, pero probar y experimentar y de verdad os animo que va a ser muy divertido, ¿eh? No, lo vais a pasar muy bien y estoy segura que vais a conseguir un autorretrato estupendo. Bueno, quería dar las gracias a Proyecta 52 por haberme elegido como la última fotógrafa que os invita a este interesante reto.